pero como ahora hay otras personas conectadas que no vinieron a la sesión anterior, pues contarles un poquito como el experimento que estamos haciendo en estas sesiones. María Alejandra, perdón, le corto el chorro, una cosa Sí. importante y es que los estudiantes que van a presentar hoy, porque María Alejandra estuvo la vez pasada, pero que estén de acuerdo con que grabemos la sesión, porque usualmente las grabamos y las subimos a la página del semillero, pero confirmar si están de acuerdo, si tienen algún problema con grabar, pero siempre hacer ese acto protocolario de pedir autorización. Entonces, pareciera que sí que están de acuerdo, entonces continuamos. Ahí están Qué los pena la cuatro, sí. interrupción, pero No, importante. perfecto. No, yo solamente quiero hacer una introducción como lo hice la vez pasada, pues porque esta sesión y la sesión anterior pues son quizás unas sesiones diferentes a las del semillero y es básicamente, van a presentar los estudiantes que participaron en mi clase de gobernanza, territorios colectivos y desarrollo en julio. Creo que le cambié el nombre, pero bueno, es algo así. Y estos son los trabajos, digamos, que ellos entregaron al final de la clase o digamos, la presentación sobre el ensayo final que trabajaron al final del curso y que son pues como las reflexiones a las que llegaron después de este curso. Eh, que es un curso que ocurre una semana en Bogotá, digamos como a nivel teórico, y una semana en La Plata, Bahía Málaga, en conjunto con líderes del Consejo Comunitario Bahía Málaga, quienes también tomaron este curso como parte de su escuela de formación de líderes, que creo que también Carmen ha participado como, pues, como profesora en esas sesiones. Entonces, estos trabajos son los ensayos, digamos, y las reflexiones a las que llegaron los estudiantes. Eh, Más que un trabajo terminado, quizás son como también las preguntas de investigación o los temas que suscitaron reflexión. El curso, digamos, tenía un componente teórico fuerte sobre desarrollo, gobernanza en el Pacífico y luego parte del trabajo era un poco confrontar eso que leímos en Bogotá con el diálogo y el debate que se armaba con los líderes, con quienes además tuvieron que hacer algunas actividades para aplicar a un proyecto de pequeñas donaciones o hacer el simulacro de aplicar líderes y estudiantes. Ese proyecto también es muy interesante, pero pues eso podría ser objeto de de otra sesión donde se hacen esas reflexiones de a qué proyectos llegaron en conjunto estudiantes y líderes. Creo que ese proceso en sí mismo y el resultado también fue muy chévere. Pero lo que van a presentar hoy son ya más, digamos, el trabajo más académico de reflexión que suscitó pues, este curso. Eh, y pues esto es la visión, la propuesta y los voces de los estudiantes. Entonces, la sesión pasada presentaron 6 eh, y esta sesión van a presentar 4. Hicimos ahí como una curaduría de los órdenes también en esta sesión para que tuviera sentido. Entonces, en total, pues presentamos 10 trabajos y fueron los trabajos, digamos, que voluntariamente el curso quiso presentar, pues ellos quisieron presentar. Como lo dije la vez pasada, a mí solamente el hecho de que un curso que ocurriera en julio todavía suscite ganas de pensar y de compartir en noviembre, ya me parece ganancia. Pero bueno, esos son los trabajos de los estudiantes. Entonces, bueno, no digo más porque la sesión es de ellos, así que dicho esto, cada vez que alguno vaya a presentar, le pido que se presente y cuente su programa y demás para que los que las están oyendo sepan de dónde vienen y para dónde van. Entonces, creo que María Alejandra Franco es quien va a presentar. Ajá. Uy, pero creo que no íbamos a empezar por ahí, sino por la de Nicolás. Yo, María Alejandra. Yo creo que el orden propuesto era Nicolás, Esteban, Beatriz y Sofía. Bueno, ya sé cuál, entonces ya la pongo ahí. Que se presentan, están que se presentan. Yo sé, pero creo que el orden tiene más sentido así. Listo. Listo. Entonces, Nicolás, adelante. Bueno, buenas noches y pues muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Nicolás Fajardo, estudiante de Economía de la Facultad de los Andes. Ahorita estoy haciendo mi maestría también ahí en Economía. Yo vengo a presentarles mi trabajo titulado Gobernanza Pacífica, las dinámicas y tensiones en la conformación de acuerdos en el Pacífico colombiano. Y mi principal objetivo con este trabajo fue analizar un poco las relaciones
entre las comunidades en el Pacífico y posibles terceros, cuáles eran los incentivos en estas relaciones, cuáles eran los riesgos de este tipo de relaciones, y esto lo hace en un estudio de caso que pues les voy a presentar y fue un poco el que estudiamos allá. Entonces, si quieres, dale, María Alejandra. Entonces, un poquito de contexto, pues como bien saben, y si no, pues les recuerdo, con la Ley 70 de 1993, pues se cambió completamente el paradigma de las comunidades en el Pacífico. Se les empezó a dar la oportunidad de obtener la potestad jurídica sobre sus territorios, inembargables, inalienables, imprescriptibles, y además se les dieron formas para luchar jurídicamente por la protección de los mismos, como pues fue, por ejemplo, como lo es la consulta previa. Sin embargo, hay un gran conjunto de agentes, tanto legales como ilegales, que desean los recursos y tener una porción del control de las tierras de las comunidades, principalmente porque pues, las comunidades tienen unos territorios estratégicos con un gran stock de recursos naturales y con además una salida estratégica hacia el Océano Pacífico. Entonces uno podría pensar a priori que las comunidades tienen incentivos para formar acuerdos con ciertas instituciones privadas o públicas que les permitan a ellos fortalecer su gobernanza, el manejo de sus tierras y sus recursos y poder preservarlos. Por ejemplo, crear acuerdos que favorezcan el monitoreo de sus tierras, que son muy extensas y muchas veces pues, los recursos son escasos como para monitorear toda esta gran cantidad de tierras y de mar de manera efectiva. Si quieres, pasa, María Alejandra. Sin embargo, pues múltiples agentes, tanto empresas como instituciones públicas, se han aprovechado de la constitución de acuerdos con estas comunidades. Se forman acuerdos con estas que posteriormente se incumplen por varias razones que aquí les voy a presentar, lo cual no solo afecta la confianza de las comunidades para tener relaciones futuras con terceros, sino que además afecta directamente la conservación y la gobernanza del territorio. El caso particular que estudiamos nosotros allá en Bahía Málaga fue lo que sucedió entre Parques Nacionales Naturales y el Consejo Comunitario de Bahía Málaga. Lo que sucedió es que pues, esta comunidad y este territorio se vio enfrentado a un, por así decirlo, amenaza de la construcción de un puerto de aguas profundas, y con el fin de proteger el territorio, pues decidieron llevar a cabo un acuerdo con Parques Nacionales Naturales para plasmar ahí lo que es hoy en día el Parque Nacional Uramba, y así proteger 38.000 hectáreas de territorio. Sin embargo, lo que sucedió es que principalmente en este acuerdo, lo único que iba a constituir parte del Parque Nacional iban a ser el territorio marítimo y no las islas, donde se sitúa gran parte de la población, las cuales en el papel iban a quedar en la potestad de las comunidades. Esto finalmente no pasó y terminó siendo la totalidad del territorio, incluyendo las islas, las que quedaron incluidas en el Parque Nacional. Entonces, un poco la pregunta que yo quería contestar y en la que me quería concentrar era si las comunidades del Pacífico colombiano, las comunidades negras del Pacífico colombiano, tenían incentivos para establecer relaciones con actores externos para mejorar su gobernanza y la conservación de sus territorios, aún ante los riesgos que esto presenta, aún ante los riesgos de incumplimiento que los terceros pueden aplicarles a las comunidades. Entonces, si quieres, pasa, María Alejandra. Entonces, un poco por qué estas comunidades tienen incentivos a constituir acuerdos con terceros. Primero, porque ellos se han enfrentado a una ausencia histórica del Estado colombiano, prácticamente desde siempre, y aún con la constitución de la Ley 70 de 1993, han tenido una ausencia histórica del Estado colombiano. Más aún presenta una distribución completamente desigual del poder político, no tienen herramientas muchas veces suficientemente fuertes para poder enfrentarse contra otras instituciones, contra gremios, hasta a veces contra el Estado, y poder enfrentarse de manera efectiva. Además, tienen conflictos con muchas veces agentes ilegales que buscan controlar el territorio, que buscan explotar los recursos, que buscan, por ejemplo, llevar a cabo minería ilegal. Además, pues como bien dije, hay dificultades físicas y jurídicas para monitorear y proteger el territorio, y a veces los instrumentos jurídicos para defenderse
como por ejemplo lo es la consulta previa, requieren bastante tiempo y unas capacidades muy importantes para lograr organizarse. Entonces, un poquito esta cita que le roba a Rodríguez, y es que pues, la explosión de este tipo de conflictos con grupos legales y ilegales se inserta en un tipo de capitalismo que él denomina acumulación por disposición, y es que los pueblos indígenas y las comunidades que han habitado el territorio son codiciados por todos, desde el Estado hasta las empresas transnacionales, las mafias, los grupos ilegales, que todos quieren una tajada de las bonanzas, de los recursos, del oro, el carbón, el petróleo, de todos los recursos naturales. Entonces eso hace extremadamente vulnerables a estos territorios y a las comunidades muchas veces, lo que puede generar incentivos para constituir acuerdos con terceros. Si quieres paso, María Alejandra. En el caso particular de Bahía Málaga, hasta el Estado era uno de los principales actores que decían controlar un poco el territorio y llevar a cabo esta construcción del puerto de aguas profundas, que hasta estaba anotado en uno de los COMPES del Departamento Nacional de Planeación en 2005, donde ellos tenían planeado y ya tenían escrito que la construcción de un puerto de aguas profundas pues era uno de los objetivos del gobierno. Más aún, pues esto llevó a la constitución de un acuerdo con parques nacionales para brindarle protección jurídica y también de cierta forma política al territorio, porque pues la construcción de estos acuerdos permite mejorar claramente esta distribución desigual del poder político, pero además puede mejorar la conservación de los recursos y puede derivar en un régimen de comanejo, donde haya un intercambio de saberes entre las comunidades y, por ejemplo, en este caso, parques nacionales, que modifique positivamente las prácticas a favor de la conservación de los recursos. Por ejemplo, ahí pongo una cita de uno de nuestros guías y miembros de la comunidad en Bahía Málaga, de Gustavo Valencia, que nos decía, por ejemplo, que al estar ellos dentro de un parque nacional, pues empiezan a tener obligaciones y responsabilidades que pueden modificar sus prácticas. Por ejemplo, ellos acordaron que para la conservación de los peces, pues iban a utilizar redes más grandes para que los peces más pequeños pues no fueran atrapados y pudieran continuar creciendo y reproduciéndose, lo cual es un ejemplo de este régimen de comanejo, donde las comunidades empiezan a modificar sus prácticas con el fin de llevar a cabo pues cumplir con estos acuerdos y mejorar pues la conservación del medio ambiente. Si quieres pasa, Alejandra. Sin embargo, como bien presentada en la introducción, los riesgos de construir acuerdos con terceros pues es claramente el incumplimiento. Y es que, claro, las comunidades presentan una distribución desigual del poder político, se han enfrentado a una conservación de complejos sistemas de recursos de territorios muy amplios, de territorios con un gran número pues, de recursos, de tierra, de territorio, y sucede que las mismas razones que llevan a estas comunidades a construir los acuerdos, pues son aprovechadas por sus copartícipes para incumplirlas. Entonces, surge un aprovechamiento de los vínculos construidos para pues, que estos terceros maximicen sus beneficios, impongan proyectos o pues, ejercen cierto control sobre los territorios. En el caso de Bahía Málaga, pues empiezan, como dije, a incumplir estos acuerdos cuando Parques Nacionales Naturales no cumple el acuerdo que había hecho con la comunidad de establecer las islas por fuera de su jurisdicción. Lo que decía Parques Nacionales es que no tenía ningún sentido desde una perspectiva biológica y científica marcar pues, el territorio marítimo sin las islas, pero claramente marcar las islas dentro del territorio pues les empieza a dar a ellos una potestad mucho más fuerte de la que habían acordado. Entonces empieza a haber una ruptura de la confianza y claramente esto dificulta enormemente la construcción de posibles acuerdos futuros entre parques nacionales y la comunidad. Si quieres, sigue. Entonces, ¿cuál fue uno de los principales aportes que yo intenté hacer con mi trabajo? Y es desde una perspectiva ya desde la teoría económica, buscar herramientas que permitieran modelar y que permitieran entender esta situación de incumplimiento de acuerdos, en particular pues la situación plasmada entre el Consejo de Málaga y Parques Nacionales Naturales. Aquí yo me planteo un modelo bastante simple de teoría de juegos, para los que no estén pues acostumbrados, y sé que aquí no todo el público es economista,
Esto es lo que la economía llamamos un juego. Es una representación completamente simplificada un poco de la realidad y la escogencia estratégica de distintos agentes para ver qué tipo de resultados o qué tipo de estrategias pueden ser benéficas para ellos. Entonces aquí en este jueguito tenemos que CC hace referencia al Consejo Comunitario de Bahía Málaga, Parques Nacionales, PNN hace referencia a Parques Nacionales Naturales, A a hacer un acuerdo, N a no hacer un acuerdo, y C a cumplir un acuerdo, y NC a no cumplir un acuerdo. Entonces, ¿cómo se ve un poquito este juego? Gracias, María Alejandra, si me puedes ayudar ahí con tu mouse. Entonces, ahí, no, devuélvete. Eso. Entonces, ahí podemos ver en la primera situación que el Consejo Comunitario, exacto, de Bahía Málaga puede tomar dos decisiones: o postular un acuerdo o no postular. Si no lo postula, sus pagos, el beneficio que obtendría sería nulo. Ahí, pues por simple simplificación y porque no me voy a poner a hacer álgebra aquí, pongo que es simplemente 0,0. Y sin embargo, si se pone a hacer un acuerdo, si postula un acuerdo, Parques Nacionales Naturales puede decir también hacer un acuerdo con el Consejo o no hacer un acuerdo, que en caso de no hacerlo, el pago es nuevamente 0,0. Si ambas deciden hacer un acuerdo, el Consejo Comunitario, y de manera simultánea, que eso se representa ahí, puede decir o cumplir el acuerdo o no cumplirlo, y Parques Nacionales puede también decir cumplirlo o no cumplirlo. ¿Qué es la estructura un poco de este juego y cómo se representa en los pagos? Si bien pueden ver que cumplir para ambos genera un pago de 15, no cumplir, que es la opción no cumplir por parte de Parques Nacionales, no, exacto, ahí, no cumplir por parte de Parques Nacionales, le genera un pago de 20, mientras que al Consejo de Bahía Málaga le genera un pago de 10. Si ven, entonces uno podría ver que Parques Nacionales Naturales tiene incentivos a no cumplir el acuerdo, porque esto le genera un pago muchísimo mayor. Por otra parte, en la otra rama del árbol, si el Consejo Comunitario no cumple y Parques Nacionales decide cumplir, el pago del Consejo Comunitario es aún menor, miren que es de 5 de 5, es aún menor que 15-15, y esto intenta reflejar un poco esta distribución desigual del poder político y todas estas amenazas que enfrentaría el Consejo Comunitario si deciden cumplir las Parques Nacionales. Al fin y al cabo, si ninguno de los dos cumple, pues terminan perdiendo los dos al cabo. Entonces, ¿cuál sería un poco la situación y el equilibrio de este juego? Sería que el Consejo Comunitario cumpliría, pero Parques Nacionales no le cumpliría, que es lo que sucedió en el caso práctico que analizamos allá. Si quieres, sigue, María Alejandra. Espero no haberme... Nicolás, hay un recorderis del tiempo, ya llevas 12 minutos y son 10. Perdón. Entonces, súper rápido. Simplemente ya para ir terminando, también pues mi objetivo no fue solo quedarme ahí en analizar esta situación, sino empezar a analizar instrumentos que pudieran, desde una perspectiva completamente teórica, luchar contra este incumplimiento de los acuerdos. En particular, esta situación de economía se llama una situación de riesgo moral. Es básicamente una situación que luego de haber tenido un convenio, una de las partes busca aprovecharse de la otra, dado que pues tienen información distinta. ¿Cuál fue la solución que yo planteé desde una perspectiva teórica? Pues la imposición de primas de riesgos, básicamente ponerle al contrato un seguro en caso de incumplimiento. Si quieres, sigue María Alejandra, no voy a abordar tanto. Aquí simplemente desarrollo un poquito el juego en caso, y lo amplío, en caso de incluirle una prima de riesgo, que en caso de hacerlo, se tendría, si quieres, María Alejandra, súper rápido, con tu mouse, izquierda, abajo, eso, ahí. En caso de incluir una prima de riesgo, que a la comunidad le genere un pago adicional de 5 y le resta un pago adicional de 5 en caso de incumplimiento a Parques Nacionales Naturales, tendríamos que, pues no habría incentivos a incumplir por parte de Parques Nacionales Naturales. No voy a abordar más porque se me está acabando el tiempo. Sin embargo, un poco para concluir, es que pues esta modelación teórica que yo hago y este juego y esta solución que yo planteo, pues es un instrumento teórico que funciona bastante bien en la teoría,
pero en la práctica puede quedarse bastante corto, porque claro, requiere importantes mecanismos jurídicos para crear las negociaciones, para saber cuánto valen las primas de riesgo, para valorar cuánto sería esto. Sin embargo, las nociones teóricas, y yo creo que es el principal aporte de mi trabajo, es que las nociones teóricas que brinda esta modelación pueden ayudar a evitar posibles casos futuros de incumplimiento de las comunidades con acuerdos con terceros. Por ejemplo, el caso que nos presentó Brigitte la vez pasada. Actualmente la comunidad de Bahía Málaga tiene acuerdos bastante importantes con el programa de Red Más a favor de la conservación de los bosques, de reducciones de la deforestación, que les brindan pagos mensuales a la comunidad. Sin embargo, esto lo hace pues por una captura de emisiones de carbono calculado por Red Más, pero sin embargo allá en la comunidad nos dimos cuenta que el cálculo de esta captura de carbono es supremamente complicado y en muchos aspectos puede ser desconocido por las comunidades. Entonces aquí yo como conclusión digo, aquí puede haber posiblemente otro caso de incumplimiento, dado que estos programas pueden aprovecharse del desconocimiento de las comunidades de cómo se hace la captura de carbono y cómo se hace luego la redistribución de los pagos por la captura de carbono. Y ya, qué pena. Gracias, Nicolás. Como la vez pasada, yo les propongo que primero presentemos y luego sí haya como una discusión de lo que suscitaron las presentaciones. Entonces va a seguir Esteban, creo. Sí. Adelante. Gracias. Hola, buenas noches a todos y a todas. Les vengo a presentar parte de mi trabajo que se titula Uno puede irse a Bahía Málaga incluso por mucho tiempo, pero siempre vuelve. Algunas historias de salidas y retornos en el Consejo Comunitario de La Plata Bahía Málaga. Si quieres, dale, Male. Gracias. El objetivo de mi trabajo era analizar las historias de vida de algunos habitantes del Consejo Comunitario de La Plata Bahía Málaga para entender las motivaciones que los llevaron a salir y volver al territorio. En mis conversaciones con algunos de los habitantes, este concepto de este movimiento de salir del territorio, estar fuera y volver, era constante. Entonces, pues en mi trabajo intenté explorar un poco qué los había motivado a salir, cómo había sido su estancia fuera del territorio y por qué habían vuelto y qué estaban haciendo ahora, gracias o debido a sus estancias por fuera. Entonces acá como un poco de marco teórico, investigadores como Odile Hoffman han encontrado que estos movimientos son constantes entre las zonas rurales y urbanas en el Pacífico. Por una parte, identifica que las razones para salir de las zonas rurales son principalmente la búsqueda de mejores oportunidades, tanto laborales como académicas, mejores trabajos, mejores ingresos, suplir carencias en servicios públicos. Como saben, en el Pacífico hay un déficit importante en la prestación de servicios públicos como el acceso a la salud o aguas tratadas, entre otras, y la violencia, en particular por parte de grupos armados. Por otra parte, entre las razones principales que encontró para el retorno a las zonas rurales, a los lugares de orígenes, están las dificultades en la adaptación para la vida urbana, que pues es bien diferente a la vida en las zonas rurales, los ingresos que muchas veces eran insuficientes para afrontar los costos de la vida en la ciudad, y los lazos y relaciones familiares que se quedaban. Además, Hoffman identifica que hay unos núcleos principales de llegadas, como son Buenaventura, Cali, Tumaco, y en todos estos casos había un poco cierta constancia entre estas razones para ir y volver. Y por último también está la violencia, pues que en el contexto urbano también se da de distintas formas. Si quieres, sigue, Mari. Gracias. En concreto, el caso que analicé fue el del Consejo Comunitario de La Plata de Málaga, el lugar que visitamos en julio. Está ubicado en la zona rural de Buenaventura y se trata de un consejo comunitario que obtuvo el título de propiedad colectiva en 2011, luego de varios años de lucha y de un proceso jurídico bastante importante para obtener su título y poder tener la seguridad jurídica y legal de que no lo iban a perder. Desde entonces han desarrollado de una forma bastante exitosa iniciativas sostenibles de etnoturismo, de captura de carbono, estos convenios con Red Más que ya han sido mencionados y que fueron explicados como con más detalle hace 15 días. Entonces, partiendo de esa base,
mi trabajo se basó en hacer entrevistas y hablar con miembros de la Escuela de Líderes. Como les explicaron hace 15 días, la Escuela de Líderes busca formar y crear nuevos liderazgos dentro de los miembros de la comunidad para que puedan implementar y desarrollar nuevas actividades y nuevas iniciativas que beneficien a la comunidad. Eh, Todas las personas con las que hablé en este momento son líderes o buscan ser líderes de proyectos que sean sostenibles medioambientalmente y que también les brinden alternativas a los miembros de la comunidad. Mejores manejos de pesca, uso responsable de la madera, preservación de la cultura ancestral de la comunidad negra, entre muchas otras iniciativas que en este momento les están sirviendo para buscar actividades económicas alternas a la explotación de recursos naturales. Sin embargo, en estas conversaciones encontré grandes diferencias entre dos grupos y las categoricé un poco por la edad de las personas. Por un lado, vi que personas mayores con edades cercanas a los 50 eh, me hablaban constantemente de algunos temas o de ciertas trayectorias paralelas en estos movimientos de haber salido y haber vuelto al territorio. El principal motivo para irse había sido la búsqueda de mejores ingresos y condiciones de vida. Me decían que en el momento en que habían decidido irse no tenían una alternativa económica que fuera lo suficientemente buena o que les gustara, entonces habían decidido eso, habían decidido irse para encontrar una mejor salida laboral y una mejor fuente de ingresos. Debido a esto, se han dedicado básicamente a lo que coloquialmente se llama rebusque y a un montón de diversas actividades en muchas zonas del país. No se han quedado en estos focos como Cali o Buenaventura dentro del Pacífico, sino que habían terminado en otras regiones del país haciendo un montón de actividades, entre las que estaban ayudantes de cocina en restaurantes, venta de electrodomésticos, ventas en general, pero también, y fue un tema que me pareció muy interesante, el cultivo de hoja de coca. Esto obviamente les generó un cambio radical en sus vidas, mayores ingresos, y eso generó, que también lo vi en bastantes casos, que pasaron mucho tiempo sin volver, casi que esa conexión con la comunidad y con el territorio se rompiera. Y por último, que la razón principal, bueno, que había incertidumbre respecto al retorno. No era un plan, no habían dicho me voy 10 años y luego vuelvo, sino que simplemente se habían ido intentando buscar una mejor actividad y por lo mismo sus condiciones de retorno se habían dado por violencia en las zonas en las que estaban, porque la actividad a la que se dedicaban se había acabado, entre muchas otras. Digamos que había sido muy fortuito y no tan planeado. Sigue, Mari, gracias. Por el contrario, entre las personas jóvenes, que era un grupo de edad bastante cercano al de nosotros como estudiantes, entre 21 o 27 años, tiene unas motivaciones totalmente distintas para irse y para volver. Por una parte, el principal motivo para salir del territorio era prepararse académica y técnicamente. No buscaban establecerse en otra parte, no buscaban ir a trabajar a Buenaventura, sino prepararse con el objetivo principal de volver y desarrollar proyectos comunitarios. Entonces acabamos una diferencia grande, y es que desde el principio sabían para qué iban, tenían un objetivo claro y además querían volver a trabajar por la comunidad. Además, me explicaban que la conexión era continua con Bahía Málaga, ya bien fuera porque volvían cada mes, cada 3 meses cuando podían, pero también porque sentían el apoyo de la comunidad. Digamos que no se habían ido por su cuenta, sino que sentían que tenían algo detrás, y eso también los motivaba pues a prepararse y a estudiar más o lo que fuera para poder volver. Además, pues esta certeza respecto al retorno, y era que sabían que iban a volver, sabían para qué se habían ido y sabían para qué querían volver, y después, como les mencioné, trabajar por la comunidad. Entonces, ahí surgió mi pregunta que intenté trabajar, y era cómo se explican estas diferencias, porque era tan marcado que un grupo tuviera unos incentivos para irse y para volver y el otro unas tan diferentes. Mi tesis y mi hipótesis principal es que tanto la titulación colectiva como la buena organización comunitaria cambian los incentivos y las decisiones de vida de las personas que habitan en el territorio. Entonces,
Como les dije, los jóvenes, pues todos nacieron después de la ley 70 de territorios colectivos, por lo cual siempre en sus vidas ha estado esta noción de el territorio no lo vamos a perder, hay que trabajar por el territorio, esto es nuestro, jurídicamente estamos protegidos, podemos organizarnos colectivamente. Entonces, para mí, esa es una razón fundamental para explicar las diferencias en estas decisiones de vida. Sin embargo, obtener el título colectivo no es suficiente. Como les mencioné, Paya Málaga, La Plata, es un ejemplo excelente de buena gestión comunitaria, de trabajo y procesos colectivos que han permitido alianzas con agentes externos, la implementación de actividades exitosas, de actividades sostenibles con el medio ambiente y sostenibles a largo plazo que brindan un ingreso para los habitantes del Consejo Comunitario. Y por lo tanto tener el título no es suficiente. Se requiere de una buena gestión comunitaria y de un buen trabajo comunitario, de un buen trabajo con agentes externos a la comunidad que puedan, que les puedan garantizar el acceso a recursos, a contactos, a conocimientos que los lleven a establecer actividades alternativas, como en el caso, esta foto es de la ruta de la piangua que nosotros hicimos, en el cual piangüeras, que son mujeres que toda la vida han trabajado, han sacado piangua, han cocinado con piangua, te explican todo el proceso, la importancia para la comunidad de la piangua, y además tiene el componente medioambiental de que es sostenible. Así como la ruta de la piangua, vimos un montón de actividades que son sostenibles en el tiempo, que son sostenibles con el medio ambiente, que son perfectas para lograr acuerdos con agentes externos y así obtener recursos por medio de pagos por servicios ambientales y otras formas de pago por externalidades medioambientales positivas. Entonces, esa es básicamente la conclusión de mi trabajo. Mari, ¿te puedes doblar un segundo, por favor? Gracias. Esa es la conclusión principal de mi trabajo, que a pesar de las diferencias en las motivaciones para salir y para volver, pues a mí me pareció muy interesante cómo en este momento todos los miembros con los que hablé de la Escuela de Líderes se dedican a actividades alternativas que son sostenibles medioambientalmente, que les generan una retribución importante y que se mantengan a lo largo del tiempo y que además les permite volver y vivir con el territorio. Y con esto quiero acabar porque también, y eso independientemente de si eran jóvenes o mayores, todos me hablaban de la importancia de vivir en el territorio. Esa es una frase textual de no hay nada como vivir en el territorio. Y ahora sí pasa, Mari, que me parece muy importante al intentar abordar este tipo de problemas y intentar entender el funcionamiento de las comunidades en el Pacífico y de la gestión de comunitaria de recursos, y es la relación de muchos de sus miembros con el territorio. Obviamente no se puede generalizar y no es correcto caer en esencialismos, pero me parece que este texto es un poquito largo, pero me parece muy bueno. Lo escribió la vicepresidenta Francia Márquez para un texto de la Comisión de la Verdad, y creo que refleja bastante bien la importancia del territorio para muchos de los miembros. Lo voy a leer y si quieren con eso acabo. Eh, Vivir el territorio también es sentir el espíritu de la naturaleza que nos habla, que nos guía, que nos inspira a entender nuestra relación con relación que se liga a partir de prácticas y sentires comunitarios que se tejen entre la vida y la muerte, a partir de creencias, de actos fúnebres realizados de manera específica en un territorio o comunidad. También el territorio y los elementos que lo integran son una inspiración que define los dialectos, nuestras formas de hablar, de narrar, las gestualidades corporales, la gastronomía, la forma como nos vestimos, la música, los bailes, nuestras formas de danzar. Sin duda puestas en escena en medio de la cotidianidad que le dan sentido mágico a la vida en comunidad. El territorio, con todo lo que lo integra, le da sentido a mi vivir individual y colectivo. Como les digo, creo que esta pequeña cita refleja bastante bien porque es importante pensar y entender la relación de las comunidades con su territorio, pero también las historias individuales, eh, para entender más allá qué motiva y cuáles son los incentivos dentro del territorio, para tomar decisiones tanto de salida como de vuelta y en general de vida dentro del territorio. Entonces, nada, muchas gracias. Gracias, Esteban. Creo que fui necia en llevarte el tiempo, pero creo que más o menos fueron como 10.
Listo. Entonces seguimos con Beatriz y luego Sofía. 10 minutos porque acuérdense que supuestamente esto es hasta las 7, aunque otra vez nos vamos a tomar 7:15, perdón, Juan Camilo y Francisco. Adelante, bien. Gracias. Bueno, hola a todos, yo me presento, soy estudiante de Antropología y Economía, soy Beatriz, y yo vi este curso como una de mis últimas selectivas en Economía y curiosamente también como mi primera salida de campo en la universidad. Pues estudié Antropología, pero la mitad de la carrera, pues gran parte de mi carrera fue de pandemia y no hubo ni escuela de campo ni nada. Entonces, esta fue mi primera salida de campo en general en la universidad. Y el tema que escogí, yo creo que vincula mis dos preocupaciones y en general como, sí, como dos perspectivas, pues las dos perspectivas de mi carrera. Entonces, por eso titulé mi ensayo entre las economías comunitarias sostenibles y el anhelo de generar ingresos alternativos. Bueno, entonces pues acá era el índice que les voy a presentar, la atención teórica que vi en clase, como creo que se trata de un debate más amplio sobre teorías del desarrollo, cómo esta tensión que encuentro en los textos pues tomó lugar en Bahía Málaga y pues las conclusiones que, como dijo María Alejandra, no busco responder ni resolver la tensión teórica que encontré entre dos lecturas, sino que pues trato un poco de hacerla más evidente. Em, entonces, si quieres, sigue. Bueno, entonces en el salón, pues en la clase magistral, en las discusiones de clase, yo encontré una tensión entre dos lecturas, que pues básicamente es una tensión entre dos perspectivas, la de un economista, que es Jaime Bonet, y las de Pardo y Escobar, que pues son antropólogos. Y que tienen que ver con diferentes valoraciones que se han hecho sobre las economías del Pacífico. Entonces, pues para Jaime Bonet y en su texto, pues él trata de explicar por qué el Pacífico es pobre y habla entonces de que la economía del oro de la región no ha generado mayor valor agregado en el país y operan con sistemas manuales de extracción de baja productividad. Entonces, básicamente, la pobreza del Pacífico tiene un vínculo pues, importante con actividades que no han logrado tener un mayor valor agregado y que son de baja productividad. Por su parte, Pardo y Escobar pues hacen una valoración un poco opuesta, por no decir antagónica, y bueno, no quería presentarlas como dos lecturas antagonistas, pero sí que tienen unas miradas un poco más opuestas en términos de cómo valoran estas economías, y pues hablan de cómo en el Pacífico se han desarrollado formas productivas altamente sostenibles y de bajo impacto sobre pues, el ecosistema. Entonces, hay una reivindicación acá de ciertos valores de los sistemas productivos del Pacífico. Entonces, por un lado está Jaime Bonet, que un poco habla de cómo son de baja productividad, no han generado mayor valor agregado, pero entonces desde la antropología se habla también de cómo muestran también, pues inclusive unas relaciones muy diferentes entre humanos y el entorno, ¿no? Que pues las que estamos acostumbrados en lo que hemos llamado antropoceno. Siguiente, ahora sí. Bueno, yo en clase igual, pues en las clases magistrales también vimos que esta atención teórica, pues en realidad se trata de un debate más amplio que tiene que ver con teorías, pues del desarrollo y básicamente Pardo y Escobar controvierten un poco el paradigma de desarrollo tradicional, como crecimiento económico, progreso lineal, y pues ajustan más o se acercan más a un paradigma alternativo del buen vivir. Siguiente. Bueno, entonces, sí, básicamente creo que las lecturas de Escobar justamente pues hacen eso, entonces y la lectura de Bonet y de Escobar pone de manifiesto, de Escobar y Pardo, perdón, omití uno de los autores, ponen de manifiesto un debate mucho más amplio que tiene que ver con el desarrollo tradicional que implica o ha implicado, según Acosta, otro de los autores que leímos en clase, una homogenización de sociedades, necesidades y recetas para satisfacer.
Posicionándose más cercanos a un paradigma de desarrollo del buen vivir, pues los autores reivindican ciertos valores de las economías del Pacífico. Sin embargo, mi yo economista igual tiene clara la preocupación y entiende la preocupación de Bonet al hablar de hay economías que no están generando un mayor valor agregado, hay una baja productividad, ¿qué hacemos con los ingresos? Entonces, básicamente para mí esto era como dilemas de mis dos carreras, preocupaciones de dos carreras, que es la preocupación por reivindicar sistemas productivos con unos valores que deberían ser pues muy valorados, pero a la vez la preocupación por los ingresos pues en general de la gente, ¿no? Y de la calidad de vida. Entonces, digamos, em, sí, entonces para mí ambas lecturas merecían atención, por eso decía que no, para mí no era como verlas simplemente como antagónicas, como una sí, la otra no, sino que para mí eran dos preocupaciones muy válidas. Entonces ahí yo encontraba el conflicto, pues. Y aunque en realidad esta es una mala pregunta porque es una pregunta de sí y no. Pero me planteé, es posible que entonces no reconciliar esta tensión que encuentro, pero de cierta manera un poco como entenderla, hacerla evidente. Entonces, es posible que coexistan prácticas productivas de bajo impacto ambiental, que además son una forma de relacionamiento entre seres humanos y un entorno opuesto al modo constitutivo del antropoceno, y la generación de excedente y la acumulación de capital. Quizás no es una pregunta de si es posible, sino más bien es cómo es posible que coexistan estas prácticas. Entonces, pues para hacer una mejor pregunta en realidad. Bueno, y yo creo que esto, pues ya, o sea, todo esto con lo que yo me fui en clase magistral, pues se hizo evidente y ya tomó lugar pues en el consejo comunitario, ¿no? Entonces ya en la salida de campo. Y lo encontré básicamente pues en algunas de las conversaciones, pero en dos asuntos principales, y fue en la actividad de dos piangüeras, en las conversaciones con dos piangüeras que tuve, y en las presentaciones de Ecomanglar, que pues básicamente es la tensión existente entre la reivindicación de las prácticas tradicionales, pero también el anhelo de generar ingresos alternativos. Entonces, bueno, pues la actividad de la piangua, me imagino que ya hemos hablado de esto, creo, pues que yo no vine la presentación pasada, pero bueno, son una práctica tradicional que ha permitido seguridad alimentaria, es feminizada, es una actividad feminizada, pues yo hablé pues con las piangüeras, la que nos acompañó en la actividad, que es una joven de 24 años, madre de dos niñas, aprendió a pianguar con su tía abuela desde pequeña y me dijo, como no, sí, yo lo hago pues, cuando necesito dinero. Entre pregunta y pregunta, conversación, y ya al final de la actividad ella me dice, la verdad es que a mí no me gusta pianguar, yo quisiera dedicarme a arreglar uñas y hacer como estas sí, actividades de estética en Bahía Málaga. Entonces, bueno, a mí esto igual como que ya me hacía ya evidente esta tensión, ¿no? De reivindicar la práctica tradicional, pero a la vez el anhelo de tener otros ingresos. Siguiente. Bueno, a mí también me impactó muchísimo de la actividad de la piangua, lo mal remunerada que era para el trabajo tan duro. A mí me costó mucho, creo que recogí una piangua y en realidad me ayudaron. Pero sí, ellas me contaban que pagan 2.000 por la docena, para hacer un ceviche se necesitan dos docenas, el plato en Buenaventura costó 25.000. Bueno, en general yo quedé con la impresión de es una actividad muy dura que está muy poco remunerada. Creo que esto también hace que pues sí, la gente también opte por tener otro tipo de ingresos, ¿no? Siguiente acá, esto ya lo que les conté de Gaby. En Magaña sucedió algo similar, pues estaban tratando de tener una mejor remuneración de la piangua, tienen montada una fundación y un centro acopio para comercializar la piangua empacada al vacío, pero dado que no se paga un precio justo, pues también han buscado hacer otras actividades para generar otros ingresos. Una de las personas con las que hablé vendía productos de belleza, de catálogo, también como pues en busca de otro tipo de ingresos.
Siguiente. Esto me llevó pues también, y esto en realidad me lo dijo una persona de Comanglar, aquí la gente hace de todito un poco, entonces es gente que hace de todito un poco, la piangua pero arreglo uñas, que pesco pero estoy en Comanglar y hago parte de la escuela y también de todito un poco. Entonces, creo que, pues a mi parecer, esto respondió a las limitaciones que tienen las actividades tradicionales para generar ingresos adicionales y pues porque eso hace que muchos habitantes también opten por tener otras fuentes de ingresos alternativos. Em, Sin embargo, igual esto también lo hablaban mucho de cómo las actividades tradicionales les permitieron la subsistencia y no verse tan afectados por la crisis de la pandemia. Entonces, ahí de nuevo, entonces para mí esto es como las actividades tradicionales súper importantes, permiten seguridad alimentaria, tal, pero a la vez está en el de generar más ingresos. Y bueno, siguiente. Veas, ya Em, llevas 10 minutos, toca ir ah, cerrando. sí, ya va a acabar. Entonces, claro, creo que yo esto solo no es como que lo haya resuelto en mi ensayo, para nada, solo quería como poner en palabras eso que encontraba como de cierta manera conflictivo y que en realidad es una pregunta pues que a uno le queda en general para mucho más tiempo y es cómo entonces, qué hacer con esta tensión, ¿no? Básicamente se trata de garantizar la soberanía alimentaria con sistemas productivos tradicionales, pero también generar ingresos alternativos de los cuales no dependan, que esto es mucho lo que hablaban en Ecomanglar, que generaban ingresos alternativos, pero no dependían de ellos. La última diapositiva, creo. Ah, bueno, y pues ni hablar de que no solo se trata de actividades prácticas de subsistencia, sino que también hacen parte de modos de vida. Em, eh, Sí, y me voy a ir con esta última, que creo que faltan unas de las slides, pero está bien. Ah, esta, sí, excelente. Esa, gracias. Vale. Yo no resolví esto y creo que no lo resolvería en un ensayo, pero sí me parece que hay tres cosas clave con las que pues igual me fui y es los emprendimientos que se generen atienden a esta disyuntiva entre la práctica tradicional sostenible y la generación de ingresos alternativos. La actividad tradicional no se puede entender como algo, como economías herméticas, tanto en espacio y tiempo, sino que pues lo tradicional cambia, ¿no? Entonces las actividades no son solo una, sino que pues sí, no viven herméticas en espacio y tiempo como pongo ahí. Un poco yéndome del lado antropológico más de Escobar, creo que sí es importante reivindicar los postulados del buen vivir y reconocer la importancia de los sistemas productivos tradicionales, por ejemplo, del Pacífico, y ya como retos que pone a costa otras lecturas que tuvimos es básicamente nuevos bienes y servicios para ingresos alternativos y creación de asociaciones que permiten el acceso comunitario a mercados y tecnologías. Como les dije, no buscaba resolver mi conflicto, pero son ideas que voy como sacando de la pregunta que tuve. Y ya, eso es todo. Buenísimo, Bea, muchas gracias. Resumir todo esto en 10 minutos, todo un esfuerzo. Bueno, Lo hemos logrado en 13, pero bueno, lo muy logramos. chévere. Vamos a ver si Sofía lo logra, porque es la última y le tocan 10 de un tema tan complejo. Así que adelante, Sofía, para que tengamos 10 minutos de discusión con la audiencia. Gracias, María Alejandra y Juan Camilo, por el espacio. Bueno, yo soy Sofía Benavides, estoy en noveno semestre de Economía y mi ensayo fue un poco fuera de lo económico, diría, o tal vez sí tiene bastante, pero intentar entenderlo desde qué está pasando hoy en día y cómo logramos entender el famoso, ahora famoso, vivir sabroso y desarrollo. Entonces, un comentario general a lo largo de toda mi presentación es, todo lo que diga aquí va a ser directamente desde mi opinión. Entonces, quedan por fuera como cualquier, no sé, malinterpretación que pueda haber. No reciente, el concepto vivir sabroso ha cobrado una relevancia pública bastante fuerte e importante los últimos meses, gracias a nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Entonces, ella en su discurso político
ha resumido la defensa de la identidad afrocolombiana en el concepto de vivir sabroso y no lo concibe necesariamente en el sentido de una identidad establecida que se debe mantener, sino más bien como un sentipensar dinámico. Entonces, esta presentación va a estar llena de un montón de conceptos que probablemente yo no entienda muy bien y es lo que estamos intentando como entender entre todos un poco. Y lo que ella definió a lo que es vivir sabroso se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad y se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces, eso como motivación a mi ensayo fue, ok, eso es lo que me han dicho las redes, eso es lo que está pasando en las noticias, yo quiero entender un poco más de cerca qué significa el vivir sabroso. Entonces, para mí, de lo que pude vivir en mi experiencia estando esos pocos días en La Plata, Bahía Málaga, fue que vivir sabroso es vivir tranquilamente, vivir sin miedo, vivir en su territorio, conservar usando y con la familia. Esto tiene un montón de trasfondo, pero este es el grande. Entonces, una de mis preguntas más grandes acá era si es posible trasladar este vivir sabroso a otros contextos. Es decir, allá estamos en una comunidad costera que tiene unas pautas muy específicas de convivencia que es completamente diferente a cómo se vive en una ciudad y si sería posible trasladarlo a otros conceptos diferentes como una ciudad. Entonces, mi hipótesis principal es que es muy difícil trasladar este concepto porque está intrínsecamente atado al contexto histórico de las comunidades del Pacífico, en particular al territorio, a la familia y a todo lo que es el liderazgo y líderes comunitarios allá. Entonces, también me pregunté después como, ok, y quizá el vivir sabroso se podría concebir como un modelo de desarrollo. Ya que empecé a pensar un poco también, me quedó perfecto de introducción la presentación de Bea, a empezar a pensar en modelos de desarrollo, como ella ya también les explicó. Entonces, siguiente, Mariale, por favor. Un poco desde la teoría grande, lo que dice la CEPAL, según el desarrollo económico, es que el desarrollo económico tiene como objetivo, sí, es cierto, tiene como objetivo la promoción de un crecimiento económico y equitativo a largo plazo y la generación y asignación eficiente de recursos financieros para apoyar el desarrollo y la igualdad de los países en América Latina y el Caribe. Y un poco la definición que yo me haría en cuanto a todo lo que he estudiado a lo largo de mi carrera es el desarrollo económico, como nos lo han enseñado, viene siendo la capacidad de un país de generar riqueza teniendo en cuenta el bienestar de los habitantes, como riqueza, bienestar. Ahí va, por esos lados. Ahora entra el otro famoso concepto que es el desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo separamos el desarrollo económico sostenible y un montón de conceptos que vienen acá? Entonces, lo que he entendido por la diferencia entre el desarrollo sostenible y el desarrollo es que el desarrollo sostenible tiene en cuenta, no se centra tanto en el crecimiento como tal de la riqueza, sino más bien en respetar los límites planetarios para poder llevar el bienestar que propone el desarrollo y continuar mejorando los sistemas que podamos tener, no necesariamente creciendo exponencialmente como la teoría económica lo viene proponiendo. Entonces acá la siguiente pregunta importante también es, ¿será que el desarrollo sostenible es un modelo que se adapta al mundo contemporáneo? Y están en lo correcto todas las organizaciones no gubernamentales y naciones en perseguir este ideal como un mecanismo de inclusión social, protección ambiental y desarrollo económico. Y según también lo que decía Francia Márquez, entonces dentro del desarrollo sostenible entrarán sentipensares diferentes. Es decir, me preguntaba un poco así, el desarrollo económico o el desarrollo sostenible que quieren plantear las grandes naciones y los países desarrollados hoy en día van en línea con diferentes sentipensares, culturas, etcétera, como si se podrían, si podrían convivir, más bien. Entonces, acá una experiencia personal que completamente bajo mi responsabilidad, y otra vez me disculpo con María Alejandra y con todos los de La Plata, Bahía Málaga. Cuando llegamos a La Plata, el primer día llegamos al muelle y vimos este hermoso paisaje. Ahí al frente era el cementerio de La Plata. Y con unos compañeros dijimos como espectacular. Y nos fuimos nadando hasta el otro lado y volvimos. Yo sé, eso es completamente irresponsable. Otra vez, perdón a todos. Fue una experiencia para mí absolutamente espectacular. Y de lo que había podido hablar, de lo poco que había podido hablar con, por ejemplo, Álvaro Arroyo en un par de días antes y con las pocas personas ahí que pude hablar de eso, lo que ellos me mencionaban como lo que es vivir sabroso, yo lo sentí en ese momento. Álvaro en un momento me comentó que
que para él, lo que él entendía de vivir sabroso, perdón, era lo que le comentaban sus ancestros de cómo vivir en libertad y estar en la capacidad de hacer algo y poder hacerlo. Y yo creo que nunca en mi vida me había sentido tan libre como lo fui en ese momento, decir, puedo, quiero, y me voy nadando hasta allá y vuelvo de vuelta. Entonces dije, wow, me sentí muy bien. Claro, cuando llegamos al muelle, María Alejandra y el resto de muchachos fueron como, chicos, ustedes no pueden irse nadando hasta allá, eso es súper peligroso, necesitan los chalecos, eso no se puede hacer, y fuimos como, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Y ahí solo me quedé pensando como, ok, acá hay dos tensiones muy grandes para mí. Una, se sintió muy chévere estar en la capacidad y libertad de lo que decía Álvaro, que eso era para él vivir sabroso. Y existe Ecomanglar, que es un emprendimiento productivo regido bajo las normas del desarrollo urbano, del desarrollo contemporáneo hoy en día, que tiene unas reglas y normas sociales en las que no se pueden llevar a cabo esas libertades y capacidades porque chocan. Entonces es, ¿hasta qué punto el vivir sabroso se desdibuja por entrar o intentar entrar en un mundo de desarrollos productivos, de emprendimientos productivos que se rigen dentro del modelo de desarrollo? Entonces, esta tensión se puede extrapolar a muchísimos otros ejemplos, pero mi ejemplo más grande fue con esta específicamente. Siguiente. Entonces, acá un poco, porque ya veo que no me queda tanto tiempo, para explicar un poco, yo intenté poner las diferentes percepciones de desarrollo que vimos también a lo largo del curso, muchas de las que ya mencionó Bea anteriormente, otras que dejé por fuera. Entonces, muy rápido, por ejemplo, Sash, lo que él decía y hablaba como desarrollo era lo que él planteaba como una buena sociedad. El antropólogo Acosta, que construye completamente el concepto de desarrollo y al final propone el buen vivir. Zen, que propone el desarrollo como la expansión de libertades, y Roderick, que reconoce la existencia de varios modelos de desarrollo. Entonces no existiría un modelo mágico para todas las culturas diferentes. Entonces, según esto, dije, ok, listo, el vivir sabroso no es un modelo de desarrollo, pero entonces, ¿cómo se podría comparar o, digamos, incluir en alguno de estos modelos de desarrollo para que no se pierda? Y si bien el buen vivir de Acosta es muy parecido a lo que plantea el vivir sabroso, mi mente economista necesitaba ponerlo en términos economistas, no antropológicos. Entonces lo metí en Sach. Sach lo que proponía como la buena sociedad tenía 4 cosas muy importantes que tenía que tener. Uno, la buena gobernanza. Y eso en el vivir sabroso yo lo entendí como el liderazgo que tienen y el sentido de familia que hay. 2, que sea incluyente socialmente. Y eso en La Plata, Bahía Málaga, lo vi que es una comunidad muy participativa y no es tan fuerte en el rol de la mujer en cuanto a participación política, digámoslo así, pero es bastante bien. Es económicamente próspera, lo que al vivir sabroso yo lo entendí como vivir tranquilamente. Allá pues ya no tenemos tiempo de desarrollarlo acá, pero un tema muy importante de tener en cuenta es que, y que nos dimos cuenta bastantes de los que estamos allá, es que el concepto de pobreza es diferente a como lo concebimos en las ciudades. Y finalmente, lo importante de que sea ambientalmente sostenible, que haya, creo que es el eje más fuerte que tiene las comunidades, es conservar usando. Y conservar usando, y todo el mundo entiende qué significa eso. Y una cosa muy interesante que tenía además el vivir sabroso, que no tiene el concepto de buena sociedad de Sash, es la importancia del territorio que tiene para ellos en la comunidad. Esto es el amor al territorio, el sentido de pertenencia, una cosa que yo de verdad no había experimentado y me pareció muy bonito. Entonces, acá viene el vivir sabroso citadino, si se puede o no. Entonces, otra vez, en mi opinión y en lo que observé y viví todo, yo creo que no se puede. No se puede ni meter el vivir sabroso en una ciudad, ni poner una ciudad o el desarrollo de una ciudad en un contexto de vivir sabroso. ¿Por qué? Porque de un lado o del otro se desconoce el contexto, se desconoce el bagaje cultural e histórico que tienen cada una de las dos partes. Entonces, por ejemplo, la atención del paisaje hermoso, de la nada un poco ilegal que hicimos, justamente el querer incluir Ecomanglar como emprendimiento productivo desconoce un poco el contexto de libertad de capacidades que enmarca el vivir sabroso, por lo tanto chocan un poco. Y si quisiéramos incluir el vivir sabroso, por ejemplo, en Bogotá, yo no me imagino cómo sería tener un amor al territorio como ellos lo tienen allá.
o simplemente el afán de la ciudad es tan grande que no permitiría necesariamente vivir tranquilo en algunos sentidos que también se pueden entender. Es decir, para mí chocan muchísimo. Entonces, volviendo ya a la primera diapositiva de lo que quiere decir la vicepresidenta, es que lo que a mí me gustaría entender, y me gustaría, no sé, que la gran mayoría entendiera por lo que ella quiere decir del discurso político, es que el vivir sabroso no es un proyecto nacional. Lo que sería chévere de entender es que es importante visibilizar las formas de vivir diferentes y deben ser respetadas. Y desde lo político también pensar que se puede contribuir y se debe contribuir a que se pueda vivir mejor bajo ciertos lineamientos de derechos humanos comunes en dignidad y tranquilamente, más no volverlo un proyecto nacional, de nuevo. Y ya mi última reflexión es un poco también dirigido hacia economistas, es nosotros estamos muy sesgados todo el tiempo por querer encontrar la fórmula mágica del desarrollo, sabiendo que muchas veces realmente no la vamos a encontrar. Entonces, es muy importante pensar para nosotros que existen realidades que van más allá de encontrar indicadores netamente numéricos y que está bien, solo no sé cómo tenemos que seguirlo buscando y encontrando, pero hay realidades que se salen completamente de eso. Entonces, mi conclusión de todo el ensayo fue, hay miles de concepciones de lo que es vivir bien y en los números se pierden las tradiciones, la cultura y los pequeños placeres de la vida para muchas comunidades. Así que un poco para todos es, pensemos un poco más allá de lo que nos pueden decir los números y entendamos conceptos que son tan importantes para tantas comunidades tan diferentes. Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, pues ya esas son las 4 presentaciones de esta tanda del curso. De nuevo, muchísimas gracias por sacar el tiempo a esto y seguir con las reflexiones. Así que ahora sí, micrófono abierto, Juan Camilo, si tienen reacciones y reflexiones y no sé. Adelante. Yo quería invitar, antes de meter la cucharada ya para este último cierre, preguntarle a los estudiantes que están aquí, que no son del curso, a otros estudiantes, ¿qué les dejó esto? ¿Alguien del resto de estudiantes que están aquí conectados tienen alguna reacción de esta sesión y de la sesión anterior que quisieran compartir? Y en particular los estudiantes que están acá presentes de Palante Pacífico que podrían tener alguna impresión sobre esto. No sé si alguno quiere lanzarse a comentar algo. Ana Sofía, hágale. Hola a todos. Bueno, la verdad estoy muy agradecida con las presentaciones que hicieron. Creo que mi participación iba más como una pregunta, porque, o sea, yo conozco Bahía Málaga y me encanta. Y creo que he ido pocas veces, pero he ido. Digamos que el lugar en el que más estoy, el lugar en el que más estoy es Juan Chaco. Y mi pregunta, y Juan Chaco, y me crié en el Dagua, Zacarías Río Dagua. Entonces, mi pregunta era más dirigida como a qué se hace en territorios, porque La Plata no tiene la presencia de la violencia tan fuerte como la tiene Juan Chaco, como la tiene el Dagua, como la tiene Anchicayá, como la tiene, bueno, esos sitios de Buenaventura. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? O sea, no sé si puede darse una respuesta de desarrollo, una respuesta de viabilidad económica para territorios con presencia altamente violenta. O sea, eso. Muchas gracias. Gracias, Ana, Sofía. Toda la razón la pregunta. No sé si alguno quiere reaccionar sobre eso, pues aunque no fuimos a otros lugares, pues creo que sí lo conversamos sobre eso. No sé si alguno se le mide. No todos, por favor, al mismo tiempo. Esteban, adelante. Pues es una pregunta que me parece muy interesante y no sé si lo mencionamos tanto, pero durante el curso sí lo trabajamos y al volver, pues a mí me quedó sonando mucho y es igual, vaya Málaga, La Plata es una comunidad súper privilegiada, o sea, no tiene tantos problemas de violencia, están muy bien organizados, no tienen tantos conflictos internos, entonces
digamos que por ese lado, creo que Sofía tiene razón con que no es tan fácil solo extrapolar la experiencia a otros sitios con condiciones totalmente distintas, tanto a violencia como a organización, entre muchas otras variables. Y sin embargo, creo que tiene enseñanzas valiosas. Así no puedan ser aplicadas directamente. Creo que en La Plata, en Bahía Málaga, han conseguido consolidar un proceso muy bueno, tanto de organización colectiva como de relación con terceros, y esas experiencias pueden servir para empezar a construir procesos que así no sean completamente iguales, vayan hacia el mismo camino e intenten seguir esa senda como de muy buena experiencia y de muy buen ejemplo. Entonces, pues esa sería mi respuesta, pero no sé. Pero hay otra mano levantada, Juan Camilo, María Alejandra. Adelante. Sí, adelante, Yo María no, Alejandra. yo no presenté hoy, entonces no sé si quieren que hable al final o como Claro, no, quedamos ya, acá. dele, de una, Eh, dele. sí, pero ahí complementando lo que decía Esteban, estoy muy de acuerdo con que efectivamente el caso de La Plata es un caso, pues, ejemplar, o es un ejemplo para el resto de comunidades, pero yo siento que el resto también lo puede tomar como un ejemplo para empezar a actuar y organizarse para poder llegar al punto en el que está La Plata actuando en este momento. Estoy segura que en un principio, como leímos en un texto del curso, cuando empezó Comanglar, las condiciones de Comanglar eran completamente diferentes a las que nosotros tuvimos la posibilidad de ver y eran condiciones que fueron muy trabajadas. Nosotros vimos un hostal en gran estado realmente, en comparación a de hecho muchos hostales que hay en Colombia que no son de comunidades, sino son privados completamente. Y creo que ha sido un proceso. Y creo que, como decía Esteban, el punto central es la capacidad organizacional y la capacidad de cohesión social y de, como decía Sofía ahorita y también decía Bea, como la posibilidad de yo amar mi territorio a tal punto que voy a meterme en este proceso largo y difícil de organizarnos. Entonces, pues yo fui a Juan Chaco en otro viaje pues personal mío mucho antes de conocer La Plata y efectivamente es un territorio que ya está, hay mucha influencia externa. Sí, hay muchos hoteles de privados que vienen por fuera del Pacífico, se ve mucho una presencia más fuerte de una comercialización externa. Entonces yo creo que ahí el factor principal para entender cómo las visiones del desarrollo es que efectivamente están en un punto que no pueden ser excluyentes y no puede llegar y decirle a los privados como no se van, y ahora solo comunidad, pero sí tienen que encontrar la forma de aún ya conviviendo con estos privados externos, fortalecerse las ideas y las costumbres de la comunidad para poder continuar en el largo plazo, porque no va a ser sostenible pues eliminar a los privados, sino es la necesidad de organizarse para poder coexistir, entendiendo las diferentes visiones que cada uno de los dos podría llevar. Neida tenía una pregunta y ahí la escribió. A ver si quieren, los muchachos que presentaron hoy quieren contestar. La voy a leer. Primeramente, cómo expresarle mi admiración por esa sensibilidad tan profunda que percibo. Luego preguntarle cuál es su propia interpretación de esa expresión de Francia y qué la llevó como a fijarse en eso y encontrarle sentido. Es una pregunta para Sofía. ¿Sofía quiere contestar a eso? Sí, 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 por supuesto que sí. No sé, ahorita, pues justamente este año que empezamos con todo el tema electoral, me causó mucha curiosidad que estaba muy presente el vivir sabroso en el discurso de Francia, pero yo realmente no lo entendía, no sabía qué significaba. Y además de no entenderlo, tuve muchísimos comentarios de mucha gente diferente acá en Bogotá, como, ay, vivir sabroso es no hacer nada. Vivir sabroso es echarse en una hamaca. Vivir sabroso es cocinar todo el día. Y yo no entendía qué era. Y no, o sea, tiene muchas concepciones tan erróneas que dije, yo sé que no es esto, pero tampoco sé qué es. Y en medio de la definición de Francia, tampoco se me hace tan clara qué es lo que significa. Entonces quise entenderlo un poco yo, qué era estando allá. Y sí, yo igual creo que ese concepto puede tener tantas definiciones como personas la sientan y la vean, pero era entender un poco más y creo que me gustó lo que encontré.
Bueno, yo tenía aquí unas preguntas, pero ya en aras del tiempo porque tenemos que cerrar. Yo tenía era un último comentario para todos los estudiantes y para María Alejandra en el curso. Y cuando digo todos los estudiantes, es los estudiantes del curso y el resto de estudiantes que están acá y el resto de gente que nos está oyendo. Porque la pregunta que yo tenía en últimas era sobre, digamos que este contraste de ideas de desarrollo. Y creo que todos ustedes lo tocaron. Pero creo que todos ustedes aprendieron un montón de que no hay una plantilla para aplicarle a todas las regiones, no hay un modelo único para aplicarle a todas las regiones. E incluso si ya hablamos de desarrollo per se, no hay una sola forma de medirlo. Y yo creo que eso en sí mismo es un aprendizaje muy grande. Lo que le queda a las tareas a los estudiantes, primero de economía, es de devolverse al tablero cada uno y pensar, y entonces si no hay uno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como economistas para inventarnos formas de promover distintos desarrollos que sean armónicos unos con otros, que coexistan distintas formas de ver el mundo, distintas formas de ver qué es eso de buen vivir, qué es eso de vivir sabroso, qué es eso de desarrollo regional, qué es eso de desarrollo local? Y simplemente felicitarlos y darle las gracias a María Alejandra, porque María Alejandra organizó con este curso, María Alejandra Vélez organizó con este curso una experiencia que es pionera en la Facultad de Economía en muchos sentidos y creo que va moviéndose en la dirección correcta de la facultad con esta experiencia, con la experiencia de Economía, Paz y Región como programa para que los estudiantes de Economía vayan a las regiones a trabajar en municipios. Darle las gracias a todos porque creo que esto es la idea de que desde la profesión de la economía podamos releer los territorios, releer las diversidades de formas de vivir. Y de hecho este semillero es para eso. Y para las otras personas que no son de economía, también la invitación a que escuchen cómo están los estudiantes de economía enfrentando estos retos. Esto no es fácil, que uno después de varios semestres de estar estudiando la economía de una forma particular, se enfrente a estas otras formas de ver territorios distintos, formas de vida distintas, y se tengan que devolver al tablero y a sus cuadernos y a sus notas de clase y decir, ok, ¿y yo qué voy a hacer como economista? Y para eso hay que conversar con los otros. Entonces, todo el resto que están aquí del semillero, que no son de economía, pues una invitación también a que busquen, por ejemplo, a estos estudiantes de economía, a estos estudiantes de este curso, los inviten a un café y se tomen, no los inviten a un biche porque eso me preocupa, pero invítenlos a un café y se sienten a conversar de eso, se sienten a conversar de cómo ven esto desde las otras profesiones que están representadas en el Semillero del Pacífico, porque todos ustedes están tratando de estudiar distintas cosas. Esteban dice que mejor biche, pero yo no me voy a meter en eso y como profesor no puedo promover ese tipo de desórdenes, esos tienen que ser autogestionados. Pero creo que ya tenemos que cerrar porque se nos alargó el tiempo. Pero de verdad darle las gracias a todos ustedes muchachos por organizar estas dos sesiones y afortunadamente quedan grabadas y van a quedar compartidas en la página del Semillero. Estábamos teniendo problemas con la página del Semillero, pero vamos a tratar de averiguar qué fue lo que pasó. Pero seguir compartiendo eso. Y de nuevo otra vez gracias a Francisco Mazo que ha estado pendiente de que tengamos enlace de Zoom, tengamos propaganda de publicidad, tengamos recorderis, tengamos correos, tengamos todo para que esto funcione. Entonces muchas gracias a todos y yo creo que con eso cerrar aquí esta sesión. Una cuña, Juan Camilo, sí. Y es la idea que sacamos la vez pasada, o que usted nos sugirió y yo les vuelvo a recordar, y es que sería muy bonito, uno, si quieren, subir estas presentaciones a la página del Semillero para que queden ahí, yo creo que son muy valiosas, y dos, si estos ensayos que presentamos los editan un poquito con las recomendaciones que les mandamos al final del curso, lo podemos volver como un librito chiquito también para subir a la página, pero también para compartir con Santiago, él oyó la grabación pasada y creo que también disfrutará mucho esto, entonces chévere también devolverles eso, reflexiones académicas. Claro que sí. Entonces, pues recordar esa invitación. Y estaremos pendientes para ver qué, depende de los muchachos, sí, depende de ustedes. Exacto, acción colectiva autogestionada, sí, ya suficiente ejemplo de eso, ustedes se tienen que organizar y mandarme esos ensayos divinos. Y sobre eso entonces sobre eso vamos armando la memoria de este semestre, de ese curso y de ese trabajo colectivo y de los trabajos individuales de cada uno. Listo. Bueno, un abrazo para todos los que estuvieron presentes. Qué bueno tenerlos siempre en estas reuniones del Semillero y estén pendientes de las próximas reuniones. Y obviamente, muchachos, los de este curso, invitados a seguir viniendo a las sesiones del Semillero del Pacífico. Bueno, chao. Chao. Adiós y gracias. Adiós. Chao. Chao, gracias.